Hola jóvenes, hoy vamos a realizar la actividad B6. Por medio de la dinámica de sistemas, vamos a realizar el modelo poblacional. Este modelo se ve representado por un diagrama causal, como ya vimos anteriormente en las explicaciones de la clase, y en él vamos a decidir cuáles son las variables de nivel, las variables de flujo y las variables auxiliares que están representando todo lo que es el modelo como lo queremos llevar a cabo. Lo primero que tenemos que hacer, perdón, es, como ya hemos visto, bajar el programa Benzin PLE en su versión académica. Es decir, no se debe utilizar para fines de lucro. Es la única restricción que tiene Benzin PLE. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar lo que es el programa para poder realizar el modelo. Entonces, nos vamos a File, a New Model. Y aquí vamos a configurar la parte que va a ser representativa del modelo. Por ejemplo, en Initial Time la vamos a dejar en 0 porque queremos que empiece desde 0. En Final Time le vamos a poner 30. ¿Por qué 30? Porque queremos representar lo que es el crecimiento de una generación. Según las diversas instituciones, cada 30 años hay una nueva generación, es decir, de 0 a 30 años la persona ya alcanzó la madurez, tanto física como mental, se incorporó a la población económicamente activa y además ya se reprodujo o evitó reproducirse en su caso. En time step le vamos a dejar el número 1, es decir, año por año. Aquí en unidades de tiempo le vamos a poner years o año. Y en tipo de integración le vamos a dejar Euler, es el procedimiento estándar para estos modelos. Le vamos a dar OK. Posteriormente vamos a escoger nuestra variable de nivel. La variable de nivel en este caso va a ser la población. Es la variable que en todo momento me dice cuál es el nivel del sistema, precisamente por eso es su nombre. Entonces nos vamos a ir a Box Variable, le vamos a dar un clic aquí más o menos en el centro y le vamos a poner la variable población. Si ustedes se fijan, hay un pequeño círculo aquí en la orilla inferior derecha. Eso es para que ajustemos el tamaño de la variable. Ya tenemos nuestra variable de nivel. Posteriormente vamos nosotros a escoger las variables de flujo. Entonces nos vamos donde dice rate, aquí donde está la figura de una pequeña valvulita. Le vamos a dar clic en la parte de afuera de la variable y soltamos el clic, arrastramos el mouse hasta la variable población, hasta que esté adentro de la caja y le damos un clic. Aquí le vamos a poner la variable de flujo de entrada. En este caso, lo que alimenta de entrada a la población son los nacimientos. Y listo. Si esta flecha no apareciera o apareciera aquí una nubecita como la que tenemos aquí, quiere decir que la variable de flujo no está conectada a la variable de nivel. Entonces, en este caso vamos a hacer la variable de flujo pero de salida. Nos posicionamos dentro de la caja de la variable de nivel, le damos un clic, arrastramos hacia afuera y le damos otro clic. En este caso va a ser la variable flujo de salida, que son las muertes o defunciones. Listo. Ya está definidas mis variables de flujo de entrada y de salida. Posteriormente vamos nosotros a determinar cuáles son las variables de auxiliares, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos donde viene la cajita donde dice A, variable. Le vamos a dar un clic en esta parte de aquí aproximadamente. Y ahora sí, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los valores que modifican los nacimientos? Pues puede hablarse de muchas cosas. Puede hablarse de calidad de vida, puede hablarse de salarios, de sistema de salud, puede hablarse incluso si hubo alguna catástrofe ambiental, cuestiones incluso de tradiciones o culturas, pero todos esos procesos, todos esos fenómenos que afectan a los nacimientos, los podemos englobar como lo hacen estadísticamente las instituciones en una sola variable, de manera que nuestro modelo sea lo más sencillo posible.
En este caso, vamos a representarlo con la proporción de nacimientos dependiendo de la población, o sea, la tasa de natalidad. Listo. De la misma forma, el número de muertes se ve afectado por la tasa de mortalidad. Ya tenemos dos variables que nos van a afectar de manera auxiliar a nuestras variables de flujo. Sin embargo, para hacer más interesante el modelo, podemos recurrir a una serie de parámetros aquí, como es, por ejemplo, cuál es el parámetro inicial para la población. Es decir, cómo está arrancando la población, porque si no tuviéramos población de inicio, entonces pues prácticamente no tendríamos modelo. Lo que tenemos que hacer, le damos un clic en la parte de aquí y le ponemos a población inicial. En aras de hacer un poquito más interesante este modelo, lo que vamos a hacer ahorita es ver una de las funcionalidades que tiene Benzim. Y es que también se puede insertar una serie de datos que pueden modificar lo que es un parámetro o una variable auxiliar como es la tasa de natalidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí, le vamos a poner otra variable que se llama tabla de tasa de natalidad. Posteriormente explicaremos de qué se trata. Y por último, debemos tener una variable de fondo, puesto que si nuestro sistema es dinámico, entonces tiene una variación con el tiempo. Por eso vamos a ponerle aquí donde dice shadow variable. Le vamos a dar clic por aquí. Y nuestra variable de fondo va a ser tiempo. Listo. Ya tenemos entonces los principales factores que intervienen en el modelo. Ahora vamos a hacer que, vamos a especificar, perdón, lo que es la interacción que tienen estos factores entre sí. Entonces nos vamos a ir donde dice arrow. Vamos a dar un clic. Fíjense bien. La tasa de natalidad va a afectar directamente a los nacimientos. La tabla de tasa de natalidad, a su vez, va a afectar a la tasa de natalidad. La tasa de mortalidad afecta a las muertes. El tiempo lo vamos a poner relacionado con la tasa de natalidad, por ser el parámetro de crecimiento. La población inicial afecta directamente a la población. Y la población afecta a los nacimientos. En este caso ya sabemos que los nacimientos afectan a la población por ser la variable de flujo de entrada. También la población va a afectar al número de muertes. Y de esa forma ya tenemos nosotros las relaciones que existen entre los diferentes parámetros y variables del sistema. Lo que sigue es que vamos a relacionar matemáticamente estos parámetros entre sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que definir las ecuaciones que van a representar estos valores. Por lo tanto, nos vamos a donde dice equation. Si ustedes se fijan, se ponen en negro todas las variables del sistema. Esto quiere decir, excepto tiempo, pues, que es la variable de fondo. Esto quiere decir que no hemos definido matemáticamente a esas variables. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a cada una de ellas y ahí le vamos a poner las ecuaciones que la van a definir. Entonces, por ejemplo, para población inicial, que es la más sencilla, se puede ver
que aquí ya aparece población inicial y que debido a que es una variable exógena, es decir, que afecta al sistema, pero el sistema no la afecta a ella, aparece como una constante. En el caso de las unidades, nosotros le vamos a poner personas. En caso de las ecuaciones, si ustedes se fijan, no hay ninguna variable que esté relacionada directamente con la población inicial por el hecho de ser una variable exógena, o sea, un parámetro. Entonces lo que podemos hacer por el momento, vamos nosotros a darle un valor arbitrario a la variable o al parámetro para que tenga una población de inicio. En este caso voy a empezar con 1000 personas. Aquí podemos poner comentarios o cosas que nos relacionen precisamente a la variable, que nos recuerden cosas. Sin embargo, en este momento pues lo vamos a dejar así. Y le damos OK. Y listo. La población inicial está definida. Entonces nos vamos directamente con lo que es la población o variable de nivel. Aquí mismo, si ustedes se fijan, aparece en el tipo de variable la variable nivel. En la población, las unidades que vamos a manejar, dado que es la variable de nivel, es personas. Y aquí, como ustedes pueden ya ver, nosotros ya tenemos una ecuación que la variable de flujo de entrada menos la de salida me da el valor del nivel en todo momento del sistema. Entonces ya podemos decir que ahí tenemos la ecuación dada. En este otro caso también nos pide un valor inicial. Para nosotros ya lo definimos, sería la población inicial. Si se fijaron, le di un clic aquí y luego en la variable población inicial. Estos otros comandos, olvidé comentárselos en la variable pasada, son para cuestiones lógicas. Por ejemplo, ustedes pueden determinar que la medición sea sí, solo sí, si se lleva a cabo tal o cual condición y demás. Eso no lo vamos a hacer en este momento por ser un modelo muy sencillo. Entonces le vamos a dar OK. Nuestra variable población ya está definida. Posteriormente vamos a definir la nacimientos. En este caso también se puede visualizar que es una variable de tipo auxiliar. Las unidades para los nacimientos son las personas por año. Bueno, en este caso no tengo ñ, me disculpo. Y para la ecuación, si ustedes se fijan, tenemos dos variables que se influencian entre sí. Entonces, ¿cómo podemos definir los nacimientos en función de la población y la tasa de natalidad? Bueno, pues los nacimientos en realidad son la población multiplicada por la tasa de natalidad. Y con eso nosotros ya podemos definir matemáticamente nuestra variable. Le damos OK. Y listo. Nos vamos con muertes. El caso de muertes también van a ser personas por año. Y en la ecuación, pues va a ser la misma población multiplicada por la tasa de mortalidad. Y eso me da las personas que murieron en el año. Entonces nos vamos a OK. En el caso de la variable tasa de mortalidad, no le vamos a dar un valor preconcebido, sencillamente porque, bueno, no lo estamos estableciendo así. En este caso vamos a ver que es una constante. La única diferencia en cuanto a las unidades es que es una proporción por año. Entonces, en este caso le vamos a poner, como no podemos poner proporciones, como la proporción en total sería 1, bueno, pues sería 1 entre año. Y como no podemos definir una ecuación, o sea, puesto que incluso se está tomando como una variable exógena, entonces el sistema lo toma como una constante. En este caso le vamos a dar un valor arbitrario que después vamos a ver que podemos modificar, que
vamos a manejarlo como 0.1, un valor entre 0 y 1. Y le damos OK. Para la tasa de natalidad, ya habíamos mencionado que íbamos a poner una tabla de tasa de natalidad. Entonces, a la hora que tenemos que definir nosotros nuestra tasa de natalidad, vamos a ver que es una variable auxiliar. En este caso, las unidades también son 1 sobre año. Y para la ecuación, vamos a hacer tabla de tasa de natalidad en función del tiempo. Le vamos a dar OK. Y por último vamos a definir nuestra variable tabla de tasa de natalidad. Aquí va a haber un pequeño cambio con respecto al tipo de variable. Nos vamos a ir a donde dice lookup, que es precisamente para meter una especie de bucle para que esté los datos dando una y otra vez, dependiendo del número de datos que pongamos. Las unidades pues también van a ser 1 sobre año. Y aquí, cuando vayamos nosotros a poner lookup, le vamos a poner una figurita para que nos lo dé como gráfico. Este es asGraph. Y aquí nos permite meter una serie de valores para nosotros poder graficar. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar los valores? Recordemos que tenemos entre 0 y 30 años nuestro modelo ya determinado. Y cada 10 años tenemos nosotros valores de la tasa de natalidad. Y esos valores los obtenemos del censo que realizan prácticamente todos los países cada 10 años. Entonces le vamos a poner las coordenadas en las cuales nos vamos a manejar. Por ejemplo, en entrada le vamos a poner un 0 y en salida le vamos a poner un valor. Si fuéramos, si tuviéramos que hacer números que fueran lo más cercano a la realidad, nos iríamos a los censos de los últimos 30 años y empezaríamos a ver. Sin embargo, en este caso, vamos a asignar valores arbitrarios. Entonces, vamos a poner que el primer censo fue 0.3 como valor de tasa de natalidad. A los siguientes 10 años, vamos a suponer que la población o la tasa de natalidad bajó y le ponemos 0.2. A los 20 años, vamos a suponer que esta tasa se mantuvo, 0.2. Y a los 30 se recuperó la población con 0.3. Aquí está ya nuestro gráfico, tal como está establecido y que como pueden ustedes ver, es muy difícil de observar. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle Reset Scaling para que nosotros podamos ver la gráfica ya ajustada. En este caso, pues obviamente se ve que hubo un bajón de la población. Vamos a ver cómo se comporta en este ejemplo que estamos manejando. Entonces le vamos a dar OK. Aquí podemos ver que hay una serie de coordenadas que son las mismas coordenadas que yo le di. Y en esas coordenadas es como se va a manejar nuestra tabla de tasa de natalidad. Entonces le vamos a dar OK. Y listo. Todas nuestras variables están definidas matemáticamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tenemos que, probablemente no, tengamos un problema de unidades. ¿Por qué? Porque recordemos que el software está en inglés. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a Model y luego a Settings. Me va a pedir que si lo quiero grabar. Entonces yo lo voy a grabar en mi escritorio como modelo poblacional.
Ya me abrió Model Settings. Nos vamos a ir a la cuarta pestaña de izquierda a derecha que dice Units Equivalent. Pueden ver que no tenemos ninguna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos palabras en inglés y palabras en español, vamos a tratar de hacer equivalencias entre los dos lenguajes, así como entre diferentes palabras. Por ejemplo, yo le puedo decir al sistema que year, es lo mismo que years, es lo mismo que ano, perdón, es lo mismo que años. Y listo. También le puedo poner que personas es lo mismo que persona, perdón, es lo mismo que people, es lo mismo que person y que persons. También recordemos que tenemos un pequeño problemita con el uno. Nosotros le dijimos por ahí que había un uno sobre año como unidad de las tasas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que uno es dimensionless, es decir, no tiene dimensiones, es adimensional. Y aquí ya tenemos definidas nuestras variables. Entonces le vamos a dar OK. Bueno, nuestras variables ya están definidas, nuestras unidades también, las interacciones que tenemos entre las diferentes variables. Ahora sí, vamos a correr el modelo. El modelo lo vamos a correr en Simulate. Y listo, mi modelo ya corrió. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué sucedió con el modelo. Podemos verlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo le doy un clic a la variable población, aquí me aparecen incluso las unidades personas, y me voy a donde dice table o tabla, me va a aparecer, según la corrida que hicimos, la población en los siguientes 30 años. Fíjense cómo iniciamos con 1000 personas en el año 0 y tenemos 42.179, porque no podemos tener 0.5 personas, en el año 30. Lo interesante del caso es que utilizamos datos completamente al azar. Es decir, no estamos basándonos en ningún dato duro, en ningún dato estadístico de ningún país. Entonces, por eso dan datos como tal, ¿no? Tenemos otra manera de verlo también, que es con Table Time, en el cual nos lo da en orden de columna los mismos datos. Algo muy interesante es que podemos ver, por ejemplo, las gráficas. En este caso se puede ver perfectamente que la población tuvo un crecimiento de tipo exponencial y que empezó más o menos en el año 6, a verse un poquito la diferencia. Y lo pronunciado del crecimiento empezó como en el año 22. También podemos verlo, todas las variables que están relacionadas con población, las podemos ver aquí donde dice Cause Strip, en las gráficas. Fíjense cómo tenemos nosotros una población que crece exponencialmente. Las muertes también, sin embargo, en un número mucho menor. Y los nacimientos también crecen, pero en un número significativamente mayor que las muertes. Esto es por los datos que nosotros introdujimos en el modelo. Bueno, podemos ver las tablas, la tasa de, bueno, en este caso la tasa de natalidad, pues fue una sola. Podemos ver el crecimiento de la tabla de tasa de natalidad. Podemos ver todo lo que son las variables que tengan que ver con tasa de natalidad. En este caso, pues da un valor raro por el tiempo, porque es una variable de fondo. Y otra cosa muy interesante que podemos ver con Benzim es que podemos correr ese modelo y podemos hacer modificaciones para nosotros empezar a ver
las modificaciones que se hacen a las demás variables. Nos vamos a ver a ir aquí donde dice Syntesim y le vamos a dar un clic. Nos va a decir que el modelo ya existe como tal, la base de datos ya existe, que si queremos sobreescribir en ella le decimos que sí. Si no queremos, entonces le decimos que no y empezamos a hacer cambios, o sea, grabarlo con otro nombre. Y fíjense aquí, cada una de las variables aparece la gráfica como debe de aparecer. Si ustedes se posicionan en una de ellas, les va a aparecer la gráfica en grande. Y si no, pues aquí se va a ver el comportamiento. Y aparecen dos barritas, una en la población inicial y en la tasa de mortalidad. En la tasa de natalidad no, porque le dimos una tabla de tasa de natalidad. Entonces aquí podemos jugar con estas dos variables. Por ejemplo, si yo quisiera tener una población inicial mayor, fíjense cómo crecen las gráficas de todas las variables. Por ejemplo, una población inicial de 5,000 personas. Si yo me voy a la gráfica, perdón, si me voy a la gráfica, a las gráficas, vemos cómo con 5,000 personas la población creció casi a 225,000 personas. Y porque tenemos una tasa de mortalidad muy baja y una tasa de natalidad muy elevada. Es decir, entre 0,2 y 0,3. O sea, 30%, 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar un poquito con la tabla, la tasa de mortalidad, perdón. Si se fijan, a 0,3 de tasa de mortalidad, o sea, un 30%, ocurre exactamente lo contrario. Fíjense cómo, ¿qué ocurre aquí? Fíjense cómo la población de 5,000 baja a unos 700 personas en los 30 años, porque la tasa de mortalidad es elevadísima, es de 0,3. Podemos verlo como tabla. Y lo interesante de estas tablas es que podemos localizar dónde estuvieron los puntos neurálgicos de los problemas con la población, en qué años, y podemos revisar el antecedente histórico, las cuestiones de salud, a ver qué sucedió en ese año para tomar decisiones de salud pública. Y bueno, pues aquí detenemos el modelo setup. Pues eso es todo por la práctica actual. Lo que van a hacer es que van a realizar esta práctica por ustedes mismos y la van a subir en el sitio que se ha abierto en el aula virtual para que ustedes entreguen su tarea. Muchas gracias. Nos vemos pronto.